Buenas, ¿cómo va? Presentar un contraejemplo es una prueba que se utiliza para demostrar la invalidez de un argumento. ¿En qué consiste esta prueba? Supongamos que a nosotros nos dan un razonamiento, un argumento que dice si llueve entonces me mojo, me mojé, por lo tanto llovió, y nos preguntan si ese razonamiento admite o no un contraejemplo. Lo primero que tenemos que hacer es formalizar ese razonamiento, ¿sí? Es decir, obtener la estructura subyacente. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, lo que hacemos es generar un diccionario donde estén codificadas las proposiciones que integran a ese razonamiento. Cada proposición le va a corresponder una variable, ¿sí? Una letra, y vamos a formalizar cada uno de sus enunciados. Si nosotros formalizamos entonces este razonamiento que decía si llueve entonces me mojo, me mojé, por lo tanto llovió, nos va a quedar una estructura que diga si A entonces B, B por lo tanto A. Una vez que nosotros tenemos esa estructura, podemos tratar de formularle un contraejemplo. ¿Qué es un contraejemplo? Es un argumento formulado en lenguaje natural, por ejemplo el español, que tenga la estructura en cuestión. En este caso va a tener esta estructura si A entonces B, B por lo tanto A, y que tenga todas sus premisas verdaderas y su conclusión falsa. Si nosotros logramos a partir de esta estructura generar un argumento formulado en español, es decir, que tenga contenido y que tenga a todas sus premisas verdaderas y a su conclusión falsa, a partir de la formulación de ese contraejemplo, nosotros demostramos que es inválido. ¿Cuál puede ser un contraejemplo posible para esta estructura? Bueno, podemos decir, por ejemplo, si la luna está hecha de queso, entonces orbita a la Tierra. La luna orbita a la Tierra, por lo tanto, está hecha de queso, ¿sí? Fíjense que ahí tenemos, si la luna está hecho de queso, entonces orbita a la Tierra. Ese es un condicional que tiene un antecedente falso y un consecuente verdadero, o sea que es un condicional verdadero. La luna orbita a la Tierra, que es la segunda premisa, también es verdadero, y la luna está hecha de queso, que es la conclusión, es falsa, ¿sí? Es decir, que a partir de esta estructura, si A entonces B, B por lo tanto A, pudimos generar un argumento formulado en lenguaje natural, en español, con un contenido determinado, que tenga todas sus premisas verdaderas y a su conclusión falsa. Otro contraejemplo posible podría ser si en el básquet se patea, entonces se juega con pelota. En el básquet se juega con pelota, por lo tanto en el básquet se patea, ¿sí? Que ahí pasa lo mismo, tenemos un condicional con antecedente falso, consecuente verdadero, el condicional es verdadero, la segunda premisa es verdadera y la conclusión es falsa, ¿sí? Entonces nos queda un razonamiento formulado en lenguaje natural que tiene la estructura de falacia de afirmación del consecuente, que es la estructura con la que estamos trabajando en este momento, y que tiene a todas sus premisas verdaderas y a su conclusión falsa. Contraejemplos van a poder formular un montón y de distintas temáticas, ¿sí? Los únicos requisitos es que tengan la estructura con la que ustedes estén trabajando, ¿sí? En este caso es la falacia de afirmación del consecuente, pero podría ser otra, y que tenga a todas las premisas verdaderas y a la conclusión falsa. ¿Y por qué presentar un contraejemplo es una prueba de invalidez de un argumento? Bueno, recordarán ustedes que los argumentos pueden ser válidos o pueden ser inválidos, y que un argumento sea válido tenía que ver con que se preservaba la verdad en la inferencia, es decir, que partiendo de todas premisas verdaderas se garantizaba por su estructura que la conclusión también iba a ser verdadera. Dicho de otra manera, en un razonamiento válido jamás podía pasar que teniendo a todas sus premisas verdaderas, la conclusión fuera falsa. O sea que de las 4 combinaciones posibles de valores de verdad entre premisas y conclusión, ¿sí? Primer caso, premisas y conclusión verdadera. Segundo caso, premisas verdaderas y conclusión falsa. Tercer caso, premisas falsas y conclusión verdadera. Y cuarto caso, premisas y conclusión falsa. El argumento válido podía adoptar los casos 1, 3 y 4, pero no el caso 2. Es decir, no nos vamos a encontrar nunca a un razonamiento válido que tenga todas sus premisas verdaderas y a su conclusión falsa. Sin embargo,
esta restricción no está presente en los argumentos inválidos, porque los argumentos inválidos no garantizan la preservación de verdad entre premisas y conclusión. Esto quiere decir que pueden adoptar cualquiera de las combinaciones de valores de verdad entre premisas y conclusión. Nos vamos a encontrar con razonamientos inválidos que tengan premisas verdaderas y conclusión verdadera, premisas verdaderas y conclusión falsa, premisas falsas y conclusión verdadera y premisas y conclusión falsas, ¿sí? Las 4 combinaciones posibles están habilitadas para los argumentos inválidos, no así para los válidos, que tienen habilitadas solo 3, ¿sí? Y la que está inhabilitada para los válidos sería la de premisas todas verdaderas y conclusión falsa. O sea que en ese caso puntual están contrastando claramente ambos tipos. Esto hace que si yo me encuentro con un razonamiento, por ejemplo, que tenga premisas verdaderas y conclusión verdadera, yo por los valores de verdad de premisas y conclusión no puedo decir si ese argumento es válido o inválido. Voy a tener que formalizar el argumento, obtener la estructura y aplicarle una serie de pruebas a la estructura. Ahora bien, si yo me encuentro con un razonamiento que tiene a todas sus premisas verdaderas y a su conclusión falsa, yo automáticamente, sin saber cuál es la estructura ni nada, ya sé que ese razonamiento es inválido. ¿Por qué? Porque no existen los razonamientos válidos que tengan premisas verdaderas y conclusión falsa. Por eso justamente los contraejemplos son razonamientos que tienen premisas verdaderas y conclusión falsas, porque es ese el caso donde se hace evidente que la estructura que subyace al razonamiento es inválida. Si fuera válida, no permitiría esa combinación de valores.